Pues buenas tardes y bienvenidos. Vamos a iniciar con este evento de la docencia como profesión y vocación. En este espacio, pues lo que nos estamos preguntando un poco es sobre cómo va siendo este trabajo de los docentes. Y justamente en alusión al Día del Maestro que recién festejamos el día de ayer, estamos preparando pues este evento en el que voy a participar también con algunos colegas para discutir un poco al respecto de cómo se da esta situación de la docencia y cómo nos vemos nosotros también como docentes, el tipo de trabajo que estamos haciendo y cómo podemos también mejorar nuestras prácticas, porque al final de cuentas, siendo docentes, también uno de los intereses que tenemos es seguir aprendiendo. Entonces, entre las cuestiones que vamos a estar platicando el día de hoy, esperamos poder convivir también entre nosotros y con el público, pues queremos saber un poco al respecto de cómo llega alguien a dedicarse a la docencia, siendo que quizá alguien toma esa formación porque decide de primera mano ser docente. Quizá en algún otro momento hay quien decide no solamente ser docente, quizá tiene una profesión y dentro de esa misma profesión de repente toma un camino nuevo y empieza ya a dedicarse también a la docencia. Entonces, a veces este campo de la docencia es independiente también de la profesión, y eso es algo muy interesante porque ahí se forman también otro tipo de situaciones que podrían nutrir a la educación en general. Esta idea va ligada también con el hecho de que uno se tiene que preparar, se tiene que ir formando para ser un buen docente. Cuando uno espera también entrar como desde ese lado de la docencia, también uno se va preparando, y eso también es una cuestión que nos interesa platicar también en este momento. Y bueno, ya llegaron aquí también los colegas con quienes voy a compartir este espacio, y me gustaría también darle muchísimas gracias a Claudia, que nos acompaña, que ya veo aquí la cámara también, y por aquí andaba el psicólogo René también. Tal vez tuvo algún problema con su internet, pero ya de volver. Gracias, Claudia, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí se oye el audio? Sí, claro que sí. Funciona perfectamente. Bueno. Cualquier cosa. Muy bien, gracias. Ya estamos aquí listos también, a ver si en un momento también puede integrarse el psicólogo René, con quien también vamos a estar platicando. Y mientras termino de contarles un poco también de esta idea del docente que va un poco más allá de la propia formación académica o pedagógica, sino que también a veces hay docentes que trabajan una cuestión no exclusivamente académica. Hay docentes que se van también por un lado mucho más filosófico, y puede ser justamente debido a esta formación que pudieran tener dentro de la filosofía o dentro de algún otro tipo de rama, que llevan también su práctica docente por otros lugares, no exclusivamente, digamos, académicos y pedagógicos, sino llevándolo quizá más hacia áreas que ellos mismos dominan, que ellos mismos conocen. Todo esto, al final de cuentas, pues nutre el campo de la educación y de la docencia, y nos crea algún tipo de experiencias como muy integrales, que van, como decía, más allá de la misma práctica docente, y que se puede también dar dentro de los ámbitos, por ejemplo, de la evaluación. Y a veces esta idea de que no necesariamente se trata de evaluar mediante un examen, y no se trata exclusivamente de poner una calificación, sino de tratar de entender la evaluación desde otra perspectiva, que no sea exclusivamente numérica, que no sea una medición como tal, sino una evaluación más bien en términos cualitativos. Entonces, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar nosotros como docentes para que esto se convierta en una cuestión más de evaluación y no exclusivamente de medición? Además de eso, pues de repente nos encontramos con limitaciones con nuestro trabajo. A veces puede ser una cuestión que tiene que ver con planes de estudio, con instituciones, con los padres de familia. Quizá a veces nos hace falta quizá organizar adecuadamente nuestro tiempo, alguna situación personal que estamos trabajando. Y nos encontramos entonces con diferentes situaciones que podrían estar limitando nuestra práctica docente. Entonces, ¿qué tipo de retos nos enfrentamos también y cómo vamos
saliendo adelante a pesar de que tengamos todas estas dificultades. Pues sobre esto es lo que nos gustaría platicar el día de hoy, justo por el Día del Maestro, y mandando una felicitación a todos aquellos que se dedican a la docencia, porque pues al final este trabajo es un trabajo también muy noble, muy agradable, y queremos seguir explorando qué tipo de oportunidades tenemos para poder encontrar nuevos caminos también dentro de la docencia y seguir trabajando como de esta misma postura que no es exclusivamente pedagógica, que no es exclusivamente académica, sino que posiciona también al maestro dentro de un lugar más bien como un ser humano, con necesidades también emocionales, psicológicas, y no exclusivamente con la necesidad de trabajar como tal, ¿no? Porque uno cuando se pone a dar clases, pues también está dentro de un trabajo como cualquier otro trabajo, pero la parte más humana es lo que nos interesa también discutir el día de hoy en este espacio que tenemos para eso. Y bueno, esperamos que el psicólogo René resolviendo sus problemas tecnológicos, pero mientras vamos a iniciar presentando aquí a Claudia Lorena Herrera Salazar, que nuevamente me da muchísimo gusto recibirla en este espacio. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, está especializada en la educación por el arte, la educación inclusiva y aquella llamada educación moral. Ha participado en la formación de docentes enfocada al desarrollo de la empatía a través de la educación creadora. Ha incursionado en el área de la investigación educativa y del diseño curricular. Actualmente cursa la carrera de psicología en la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y sus más de 25 años de trabajo docente, exploratorio y propositivo tienen como resultado el proyecto Tesauro, en el cual ella opta por la educación libre en el marco institucional bajo los principios de educación creadora, educación inclusiva y de educación moral. También está convencida de que la propuesta que está construyendo puede convertirse en la respuesta que muchos docentes y familias están buscando. Muchas gracias por acompañarnos, Claudia. Bienvenida. Gracias, Emanuel. Y ya tenemos aquí también al psicólogo René. Hola, qué gusto tenerte por aquí. Hola. Vamos a presentar al maestro. Él es psicólogo, él es licenciado en psicología, egresado de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, subsede de la UAM, dedicado al trabajo con infancias y juventudes en temas de educación para la paz, participación infantil y derechos humanos y problemas de aprendizaje. Es ex instructor comunitario en el programa de primaria multigrado y caravanas culturales en el Consejo Nacional al Fomento Educativo, coordinador administrativo estatal del programa Verano Activo en Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, voluntario en el Centro Cultural La Vecindad, administrativo y músico en la Nomadum Orquestra, y ha sido docente desde el año 2009 hasta la fecha. Muchas gracias por recibir la invitación, René. Qué bueno que estás por aquí. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues ya que estamos aquí para trabajar estas ideas más que nada al respecto de cómo estamos viendo la docencia y qué otro tipo de posibilidades tenemos también para debatir al respecto de nuestro trabajo como docentes, pues creo que la primera pregunta que por ahí surge de repente y que ha surgido en mis clases, seguramente también en algunas de ustedes, cuando los estudiantes te preguntan, y profe, ¿por qué te dedicas a esto? ¿O realmente te gusta estar aquí? ¿O realmente quieres estar trabajando como maestro? ¿O te gustaría estar haciendo otra cosa? ¿Alguna vez les ha pasado algo semejante? ¿Les han preguntado algo como esto sobre por qué te dedicas a la educación? Como tal, a mí no. Nunca me han preguntado que por qué los alumnos como tal, no. No me han preguntado. Como me dedico más a las infancias, como tal, ellos claro, como tienen otros conceptos bien distintos a la nuestra muchas veces. Pero si vieran la realidad también me preguntarían, yo creo que lo mismo, ¿eh? ¿Por qué nos dedicamos a la educación? Quizá también es eso, justamente. ¿Alguna vez tú te lo has preguntado? Como, ¿por qué te dedicas a la docencia? ¿Por qué estás ahí? Esa pregunta sí me la he hecho. ¿Por qué me dedico a la docencia? Me dedico a la docencia para poder guiar y para poder estar con infancias realmente, ¿no? Porque me doy cuenta que a partir de ahí se puede cambiar mucho, se puede transformar.
¿cómo sería esta transformación desde el trabajo con las infancias? Digo, al final, yo como docente no me dedico tanto a las infancias y creo que también ese es un punto interesante porque ¿cómo lo ves tú? El trabajo con infancias es muy enriquecedor porque, primeramente, el adultocentrismo que se emplea en todos los centros escolares es como implícito, ¿no? Todos los maestros creen que tienen toda la razón y todo el saber. Y nunca escuchan a los niños, nunca escuchan y no creen a partir de su curiosidad. Es lo que a mí me gusta trabajar con ellos, que a partir de su curiosidad comencemos a construir y ellos comiencen también a construir y a descubrir su propio mundo. Yo creo que ahí comienza como todo el trabajo docente, comenzar a cambiar estos ambientes. Ok. ¿Tú qué opinas, Claudia? ¿Alguna vez te han preguntado a ti? O me parece que tú también trabajas más con niños, directamente con los grupos, ¿no? Primario. Pues sí se oye bien. Sí, se oye bien. Perfecto. Híjole, pues he trabajado con todo. Y yo creo que en proporción sí es con primaria y con preescolar, pero he trabajado en todas las áreas, incluso con adultos, ¿no? Aunque no sean dentro de alguna carrera en particular. Y los que siempre te están diciendo que estás loco, que cómo aguantas, que son los papás de los niños. Es muy común que los papás te digan, ay, yo no puedo con uno, tú cómo puedes con 20, ¿no? Yo creo que la docencia, que todo lo que haga uno en la vida, pues, pero hablando de la docencia, sí requiere tener como ese duende, ¿no? No sé, yo por ejemplo, yo no me iba a dedicar a ser docente. Mi vida era una cosa muy distinta, pero por azares del destino fui a cubrir a una educadora cuando yo tenía como 18 años. Y yo me acuerdo que empecé a ir a observar a su salón y entraba al salón y estaba observando lo que hacía. Y yo empecé a notar cosas que pasaban que a mí no me gustaban mucho o que ella no se daba cuenta de pronto. Entonces empecé a acercarme yo con los chiquitos y hubo una situación por ahí con una niña en especial que al final la apoyé con una cuestión y eso me hizo sentir algo que nunca había sentido en mi vida. Los jóvenes ahora le dicen rush. No sé, yo creo que eso sienten los que hacen deporte de alto, estos que escalan montañas y eso, una cosa muy adrenalínica, de estar involucrándome en la vida de alguien a un nivel muy profundo. Y el riesgo que eso implica, ¿no? A mí me gustan los riesgos. Y entonces me metí a estudiar la carrera. Me gustó y yo estudié la carrera al tiempo que trabajaba con niños. Pero esto que decía ahorita René, Sí. respecto a lo que puedes hacer en la vida de los niños o de los adultos, de quien sea, ¿no? Creo que es trascendental, pero tomar conciencia de eso es muy impactante porque tomas conciencia de la parte romántica, ¿no? De, lo bonito que es, pero también hay otra parte donde puedes ser proveedor de un gran daño cuando no hay cuidado, ¿no? En lo que haces. Claro, algo que también comentaban ayer el día del maestro es la romantización, como tú lo dices, el romantizar todo, pero también tenemos la otra parte, ¿no? ¿Cómo está el docente en su institución? ¿Cómo sufre el docente? ¿Cuánta carga administrativa hay? ¿Cuántos salarios bajos existen? Entonces ahí comienza a haber realmente una lucha también del docente. Y es la duda que tenemos que comenzar a inculcar a los niños. Algo que me pasaba mucho es, ok, un niño sufre violencia, un niño sufre, tiene alguna carencia. ¿Cómo trabajas eso desde tu aula? Lo único que puedes hacer es darle como las herramientas en conocimiento para que él mismo comience a transformar ese poquito o ese mundo que tiene. Pues hay muchas cosas que tenemos que trabajar como docentes, sí. Muchas cosas que la institución también tiene que cambiar y que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo? ¿En qué sentido qué?
de cambiar de la institución. Institución tiene que cambiar en capacitaciones, tiene que cambiar en salarios justos para sus docentes, tiene que trabajar la parte de un seguro que tenga que tener un docente, seguro social para sus mismos trabajadores. O sea, tiene que haber como uno. Yo trabajo ahorita en una institución privada y dentro de lo privado como tal hay muchas carencias que tiene y que sufre el docente. Es como la otra parte de la moneda. Sí, Sí, y creo que también algo de algo. ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón. Ah. No, vas. Sí, creo que platicaba también con un colega el día de ayer al respecto de esto, de cómo está actualmente el papel del docente y qué tan valorado está realmente dentro de la sociedad, ¿no? Porque justamente por el Día del Maestro, un montón de memes de, muchas gracias, muchas felicidades y ayuda en el camino y no sé qué, y en el meme se ve bien bonito y uno dice, sí, qué padre, ¿no? El maestro que me ayudó y no sé qué. Entonces, desde el discurso ahí está como bien padre en las redes sociales. Pero cuando nos ponemos a preguntarnos realmente qué tanto se está valorando el papel del docente, como decía René, quizá desde un punto, desde las instituciones, y cómo las instituciones están realmente valorando el papel que están haciendo los docentes y cómo lo están valorando. Pero también platicábamos al respecto de qué tanto uno mismo valora su propio trabajo. Y eso tiene que ver, yo creo, también con la parte de responsabilidad que también decía René, el hecho de que si yo valoro mi trabajo como tal, mi trabajo como docente, entonces también me estoy responsabilizando de las implicaciones que tiene al pararme frente a un grupo y lo delicado que decía también René cuando es trabajar con niños, ¿no? Porque son pequeños, son infantes y ellos trabajan vamos, el trabajo con los niños es diferente al trabajo que se puede hacer con los adultos. Entonces, qué tan responsable soy yo también de ese papel que tengo frente a un grupo, independientemente de si son niños, si son adultos o son adolescentes o como sea, ¿no? Entonces, creo que el papel también del docente, aunque fuera en las instituciones, las redes sociales y lo que sea, puede ser una cosa, sí me parece que primero uno tiene que saber valorar lo que está haciendo. Uno como docente ahí frente al grupo, realmente saber qué tanto estoy dándole ese valor y me estoy preparando para, por ejemplo, dar mi clase o alguna cosa que no sé cómo explicar bien o que no sé cómo manejar adecuadamente con el grupo o el mismo grupo que no sé cómo manejarlo. De repente ese tipo de cosas también implican los gajes del oficio, ¿no? El ponerme a chambear también yo, el ponerme a leer para poder hacer un mejor trabajo como docente. Bueno, pues va, yo creo como por ahí el asunto. Y es que la y me parece que también... Ajá. No es, creo que no es nada más, o sea, hay mucho, en la formación docente, por ejemplo en la de normales, ¿no? Hay mucho contenido cargado hacia lo académico, digamos. Y está bien que aprenda uno ciertos contenidos o ciertas formas de la didáctica de ciertas materias. Pero cuando tú llegas al aula, sea con niños, o sea con adultos, o sea con jóvenes, adolescentes, cuando tú llegas al aula, traerás las mejores dinámicas del universo y nadie te preparó para el niño que se te vomita en ese momento, para el chavo que sale y te dice, oye, la verdad es que está bien aburrida tu idea, para dos que se empezaron a pelear, ¿no? Porque traen broncas desde antes de que entraras tú al salón. Hay cosas para las que no te preparan y yo creo que las carreras de docencia deberían tener un componente más alto en estas áreas. Eso también te permitiría medir qué tan disponible estás a cruzar por ahí. Muchos docentes terminan muy como tristes en su profesión porque no, esa parte no era la que esperaban, ¿no? Y porque la docencia te confronta mucho contigo, con quién eres, con tus traumas, con tus inseguridades, el alumno que se te atraviesa, la que te cae gorda, con el que no puedes, el papá que viene y te grita, o el chavo que te reta, o sea, te confronta mucho con quién eres y de qué estás hecho. Y creo que cuando te formas como docente, eso debería ser de lo más fundamental, ¿no? Talleres o clases o materias relacionadas con
cuestiones como de lo que sucede en los vínculos. Mi primer texto que escribí en la universidad, me acuerdo de ensayo, se llama El poder del maestro, ¿no? Cuando te das cuenta hasta dónde puedes llegar en la vida de un niño. Ay, o sea, tú agarras la boleta y dices, ¿qué? ¿No? ¿Quién manda? Tú pones un 7 y puedes arruinar un viaje familiar, ¿no? Y maltratar a un niño para toda su vida, además. Entonces sí es bien fundamental tomar conciencia de eso y aprender a hacerte cargo, aunque des la materia que des. Eso acaba uno siempre estudiando los temas que vas a dar, ¿no? Sí. Bueno, en el ideal. Sí, yo creo que justamente esta parte va más allá de lo académico, en ese sentido de qué tipo de cosas voy a estudiar, cómo se hace esto, cómo se explica aquello, sino quizá más bien algo un poco más del lado que decíamos hace rato como humano, ¿no? No solamente como docente, como maestro, sino otro tipo de formación que también viene bien. Y por eso decía que quizá estas formas en las que diferentes profesiones se amalgaman puede dar por resultado algo pedagógicamente bien interesante también, como esta idea de un psicólogo que se forma para dar clases o alguien que se formó como dentro del el ámbito de la educación y después decide formarse como psicóloga, ¿no? Por el mismo hecho de decir, necesito algo más, necesito un poco más de sustento que me pueda permitir explorar otro tipo de áreas y saber buscar como de otra forma también cómo puedo mejorar mi práctica docente, buscando justamente eso, cómo me puedo yo formar a mí mismo dentro de ámbitos que no son necesariamente académicos, pedagógicos o de este estilo, sino más bien para una práctica docente mucho más integral. Y creo que además René también tiene una formación bastante amplia en ese sentido, ¿no? Con estas cursos que has tomado dentro de derechos humanos o algo semejante que te pueden ayudar también a trabajar dentro del aula. ¿Nos puedes platicar un poco de este tipo de formación que tienes, René? Sí, claro. Yo la educación la veo también como muy amplia, ¿no? Clavarse o enamorarse de un método, de un solo método, también te puede llegar a poner piedras en el camino, ¿no? Porque no todos los niños son iguales, no todos los niños aprenden iguales. Entonces, a partir de esto, al ver que por medio de la observación ves que el niño aprende distinto, ve que el niño tiene distintos contextos, entonces me recurro a buscar qué puedo hacer para poder entretener, bueno, para poder educar y para poder llevar al niño, ¿no? Porque también cuestiona, también el niño que se para tiene que tener atención, el niño que grita tiene que tener atención, entonces, ¿qué haces? Entonces ahí me voy y comienzo a buscar participación infantil, derechos humanos, educación para la paz, que le llaman, el arte también influye mucho, ¿no? ¿Cómo puedes captar al niño, la atención de la persona que vas a educar por medio del arte? Incluso yo creo que se podría manejar en todos los niveles y con todas las personas. A partir de esto yo comienzo a indagar, comienzo a observar qué va entrando, dependiendo cada niño o dependiendo la dinámica del grupo, porque me han tocado distintos grupos en distintos contextos. Entonces voy aprendiendo. A mí me tocó aprender de una manera como bastante ruda, cuando entro al Consejo Nacional de Fomento Educativo, pues realmente te dan como basecillas bien básicas de sobrevivencia. Tienes tantos niños, 23 niños multigrado y ahí atiéndelos. Ponlos en 3 mesitas, grupitos de 3 y hazte bolas. Y te dan un librito. Y básate del librito, que es tu Biblia, ¿no? Entonces como de, ok. Y te comienzas a plantear un montón de cuestiones de, ok, y si le pica un alacrán, y si se vomita el niño, y la mamá vive a media hora de aquí, y ahora qué voy a hacer, yo soy un adolescente, no tengo, o sea, comienzas a cuestionarte y comienzas a practicar la práctica rusa, ¿no? De estas carencias que tiene la educación. Pero pues, si tienes como esta básicamente, pues la voluntad de querer hacer las cosas, pues te capacita. Si quieres tu trabajo y te gusta, y no quieres echar a perder vidas, pues te capacita.
Si quieres seguir aprendiendo tú, porque también el conocimiento es para ti, no solamente para entregárselo a los demás. Si quieres crecer también tú en varios temas, te capacitas. Aquí lo importante es la capacitación, el querer hacerlo. Pero si comienzo a poner mismas piedras, si comienzo a poner obstáculos, de ponerme a quejarme de que la capacitación de la escuela al final no sirve de nada, también puede influir mucho en cómo estás impartiendo tu clase. ¿Cómo eres como alumno? Yo creo que aquí sería interesante. ¿Cómo somos como alumnos y cómo somos como docentes? Pues es que eso se liga con lo Yo que, digo que esa es una... con lo que comentábamos Ajá. de la vocación, a fin de cuentas, y del para qué te metiste a estudiar docencia, ¿no? Sí. Hay una línea dentro de estas cuestiones que sostiene que el docente lo que hace, que nos digamos a la docencia, lo que nos impulsa y lo que nos lleva es una terrible baja autoestima, ¿no? Que lo que estás buscando es a través del reconocimiento de los alumnos, de la edad que sean, llenar esos terribles vacíos afectivos. Perdón, Claudia, pero te estoy escuchando un poco como cortado. No sé si René te está escuchando bien. Yo también te escucho cortada. A ver. A ver, ahí se oye mejor. Sí, creo que sí, ahí se oye mejor. Gracias. A ver, ¿sí se oye? ¿Sí se oye? A ver, voy a hablar más despacio, a ver si así. De mucho de lo que hay detrás de la elección de la docencia tiene que ver con carencias afectivas y huecos en el autoestima. ¿Sí se oye mejor? Se sigue escuchando igual. Sí, se sigue escuchando cortado. De repente ahí se oye un poco como de la docencia, las carencias afectivas o algo así. Y aquí entramos a otro problema, ¿no? De la pandemia y los problemas con la tecnología y la educación. Ay, sí, qué pesado. Sí, sobre todo al inicio de la pandemia, que nadie estaba preparado de ningún modo para entrar directamente hacia la computadora completamente, y de repente pasan cosas como esta y todavía, ¿no? Después de 2 años de preparación, todavía la tecnología juega sus bromitas. Pero en lo que se arregla también esta parte tecnológica, creo que algo de esto último que dijiste, René, me mueve mucho, porque hablando sobre uno como estudiante y uno como docente, yo sí siento que mis formas de trabajar como docente son diferentes a las formas en las que soy estudiante. De repente sí soy mucho más desobligado como estudiante y me doy muchos más permisos como estudiante de, bueno, quizá no hago tarea, o quizá entrego tarde, o quizá no le echo tantas ganas como estudiante, pero ya del otro lado, como docente, sí me siento como con más responsabilidad en este sentido de que pues yo estoy a cargo del grupo y yo de alguna manera estoy a cargo del aprendizaje que se pueda dar aquí también. Entonces tengo mi parte de responsabilidad en este proceso educativo, y eso también me mueve mucho, ¿no? Como para decir, no, como docente no puedo darme estos permisos que me doy como estudiante. Entonces, de repente quizás sí como estudiante yo puedo llegar a ser un caos quizá, pero como docente sí me pongo del otro lado, ¿no? Y creo que va de la mano de esto mismo que decíamos sobre la responsabilidad que tienes al respecto de estar frente a un grupo, ¿no? De cómo te sientes teniendo a tu cargo la cantidad de personas que sean, porque también tengo clases particulares y las clases particulares son todavía, para mi gusto, de mayor responsabilidad en ese sentido, que solo estamos tú y yo. Entonces, si solo estamos interactuando estos dos seres humanos, pues yo también tengo que poner todo lo que hay dentro de mí para poder trabajar adecuadamente con la otra persona. Entonces, ahí sí creo que en mi caso hay una diferencia. No sé si te referías a eso o si va por otro lado. Sí, realmente va por ahí, y también, ¿no? Entender, yo por ejemplo en la vida como estudiante también fui muy
más bien soy muy disperso, ¿no? Puedo estar pensando en 1000 cosas y al final atiendo la clase porque porque ya llegué, ¿no? Ya estoy aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues atender la clase. Pero pues también voy entendiendo ya cuando estoy y lo viví, vas entendiendo una cabecita o que las personas tienen distintos modos, distintos momentos, distintas emociones y vamos a trabajar con emociones, al fin de cuentas. Y cada uno de ellos vive en situaciones bien distintas. El niño que no desayuna o que no come o el niño que tiene problemas no va a aprender igual. Entonces ahí también nosotros, ¿qué vivimos como estudiantes? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y en qué situaciones estuvimos? ¿Y cómo llegamos hasta aquí para poder ser estas guías? Ok, eso es una idea también muy, muy atractiva. Ya quedó, creo, ¿no? Con Claudio también. Creo que ya te escuchamos. Ya regresé. Sí, ya te escuchamos. ¿Ya se oye mejor? Sí, mucho mejor. Sí, mucho. Entré por el celular. Para ver si no se descarga. Pues, No, lo que yo les comentaba, que también hay toda una línea en esta cuestión de la elección vocacional para docente, que tiene que ver, que sostiene que lo que lleva a una persona a elegir la docencia como profesión, tiene que ver con carencias afectivas y con huecos en la seguridad, en la autoestima, ¿no? Y entonces, de una manera, lo voy a decir así, pero no es que uno conscientemente lo haga así, pero lo voy a decir así, mañosa, eliges la docencia como vehículo para empezar a llenar estos huecos a través de tu alumnado, sea de la edad que sea. No hay nada más bonito que alguien que viene a reconocerte lo que has hecho en su vida, ¿no? okay. Y además sostenido sobre realidades, pues, porque sí transforma uno, si se lo propone para bien o para mal, pero también para bien la vida de la gente. Sí puedes incidir de maneras muy lindas en la vida de la gente. Entonces, muchas veces cuando depende como de la huella de estas carencias, o de lo profundo de las necesidades, encontrarte con ciertas exigencias, como lo que decía Manuel de la formación dentro de la carrera, o encuentros contigo mismo, ¿no? Te frustran mucho, y entonces es muy... O la opción es abrirte a mirar cosas de ti mismo que no quieres ver, ¿no? Que te confrontan contigo, y entonces mucha gente no continúa en procesos de formación continua porque no es la línea que ellos quieren. Ellos nada más querían un trabajo facilito, ¿no? Dejar tarea, revisarla de vez en cuando, tener un montón de niños o jóvenes o lo que sea, con los que ejercer cierta autoridad que siempre se siente bonito, y ya tener vacaciones 3 veces al año, ese tipo de cuestiones, ¿no? Es real. Sí. Y a la hora que un niño viene y te embarra en la cara cosas que tú no quieres ver o que te espejea, sí. porque hay de pronto espejos bien gruesos, ¿no? Y tú dices, no, ya sea a la edad que sea. Entonces, no es creo que en ninguna profesión es sencillo que la gente continúe fresco el camino todo el tiempo, pero la docencia, pues menos, ¿no? Como que siempre encuentras gente o a un lado o a otro. Desde que llegas a trabajar a algún lugar, sabes qué maestros son el circulito que nada más se está quejando y que están viendo qué día es el de descanso, y la otra bolita que más bien se comparten otro tipo de cosas, con las que platicas otro tipo de contenido, ¿no? Somos como 2 líneas, creo. Pero este trasfondo de los motivos los motivos del lobo. Qué interesante. Justamente este libro de Alice Miller en El drama del niño dotado,
que es exactamente lo mismo, pero dentro de la carrera de psicología, ¿no? De por qué alguien se decide estudiar psicología, ¿no? Y seguramente tiene que ver con las creencias afectivas y la atención que requiere y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cosas que pasan en la docencia y en la psicología a veces. Entonces, yo ando frita por dos lados y aquí también el René. A doble. Todos lados tenemos carencia, al parecer. Eso creo que no es específico de las profesiones. Creo que actualmente todos tenemos ciertas carencias afectivas. Y claro, creo que sería interesante aceptarlas, ¿no? Por ejemplo, yo Exacto. me frustraba mucho cuando me preguntaban algo y no sabía qué contestarles. Sí. Al principio, cuando estaba yo era como de, le inventaba cualquier choro, todos me va a creer, ¿no? Total. Pero al final te vas dando cuenta que aceptas también esto, ¿no? Esta carencia y sabes que no sé qué significa, pero lo investigo y te lo traigo a la próxima clase. Entonces comienzas a trabajar. Bueno, obviamente aquí al principio es darte cuenta. El de amiga date cuenta es como bien importante para poder comenzar a trabajarlo. Estas carencias, ¿no? El problema es que hay maestros pero además no se quieren dar cuenta. Sí. Exacto, y se vuelve muy perverso el asunto entonces, porque si tú tienes claro por lo menos que de fondo, pues sí te gusta que te aplaudan, sí te gusta que una bola de niños, de jóvenes, de lo que sea, te vean con cara de wow, ¿no? Que eso es muy bonito, es muy bonito. Y además, siendo consciente de eso y siendo responsable, haciendo un manejo ético de ese papel, pues es muy bonito el liderazgo que puedes darle a un grupo de lo que sea, de la edad que sea, ¿no? De 3 años a edades adultas, ¿no? No importa, porque tomas a conciencia ese papel y porque esta misma cosa tuya de deseo, de gusto, de estar satisfaciendo así estas carencias, si quieres, puede tener esa proyección y jalar grupos hacia objetivos muy interesantes, ¿no? Cohesionarlos bien y hacerlos sentir también a ellos como importantes de pertenecer a este grupo tuyo, por ejemplo, ¿no? Que es muy bonito. Y no tiene por qué ser algo negativo. Lo malo es cuando no te das cuenta. A mí no es por nada, pero los maestros que insisten en que ellos no necesitan el reconocimiento, ellos no, y dices, ay, híjole, no es cierto, ¿no? O sea, ¿quién va a aguantar lo que aguanta? Porque uno aguanta un montón de cosas en esta profesión, si no tienes algo que te conecte. La gente que no tiene vocación, no, por decirle así, no te aguanta ni 2 días. O sea, los pones frente a grupo y al ratito te dicen, no es lo mío, no es lo mío. No, entonces sí es bien importante que uno tome conciencia de eso para poderlo enfocar positivamente, ¿no? No negarlo, no quitártelo, no decir, no, yo no estoy curando a través de mis alumnos, no, sí estás, y todos lo hacemos, y mientras más claro lo tengas, más posibilidades tienes de veras hacerlo bien, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido también, en mi experiencia, yo empecé más del lado de la docencia a través de la música, porque yo he hecho música desde que estaba chavillo, y entonces cuando empecé a estudiar música de manera más formal, empecé también a trabajar la música con mis compañeros del grupo musical, y la mayoría eran mayores que yo, entonces ahí sí yo me paraba como un adolescente de, pues vamos a hacer esto, ¿no? Porque esto es lo que aprendí en la escuela, y de alguna manera también ese sentido de alguna manera de poder, y también de decir, bueno, pues es que vamos a ver si realmente aprendí lo que me están enseñando en la escuela y lo puedo poner también en práctica para hacer música de una mejor manera. Pero cuando entré a trabajar ya en la universidad, que estaba más chavillo también, de repente sí me sentí como aplastado, ¿no? Porque eran, pues, personas también, algunos ya tenían otra carrera, y me topé también con un filósofo que estaba estudiando psicología, y fue todo un tema, porque yo estaba dando la clase de estadística, entonces un filósofo estudiando estadística en psicología estuvo muy interesante, sacaba unas preguntas que yo sí de plano, espérame tantito, déjame estudiar y luego platicamos. Entonces, pero al final también eso me hizo justamente lo que decía hace rato, ¿no? Como me veo obligado
a trabajar un poco más y pasaba más tiempo estudiando cuando empecé a dar clases en la universidad que cuando estaba como estudiante, porque como estudiante pues sí me daban mis permisos, pero ya estando frente al grupo sí me ponía a leer a leer toda como la bibliografía que estaba por ahí, todos los libros que encontraba en la... Órale, porque lo que estudié en la universidad ya se me olvidó, ahora necesito actualizarme y necesito volver a leer para poder entenderlo mejor y poder explicarlo también mejor. Entonces, sí creo que es esa parte que decías también como de espejo, ¿no? De repente, cuando uno está del otro lado, ya como docente, sí empieza a ver como esas carencias que pueden tener los profesores y las cosas que también tienen los estudiantes, ¿no? Porque uno dice, ay, cuando yo era estudiante también era bien canijo, ¿no? De repente hacía estas cosas, ¿no? Entonces, sí creo que es una cuestión como de retroalimentación también muy, muy interesante, que creo que es de las cosas importantes que hay que aprender, que no tienen que ver necesariamente con la cuestión académica y que no necesariamente tiene que ver con si sabes o no utilizar el modelo APA o el que tú gustes, ¿no? Es como, esto es importante porque esto habla sobre la docencia y no necesariamente en un ámbito específico, no nada más hablando sobre psicología, educación, pueden ser matemáticas, puede ser física, biología, lo que sea, pero al final lo que nos une y la idea también de este espacio es festejar el Día del Maestro, y creo que los maestros, siendo seres humanos, también pasamos por este tipo de cosas, independientemente de las materias que hemos trabajado. ¿Alguna vez ustedes se toparon con una materia que fue como muy difícil o con un grupo que fue muy, muy difícil? ¿Y qué hicieron para resolver este dilema? ¿Cuál de todo? Bueno, yo trabajo en un proyecto que se nutre de los casos difíciles. Okay. Y entonces sí llegamos a tener ya así como el extremo, ¿no? Que dicen, no, este grupo está para volverse alcohólico. Sí, yo hago de un grupo en particular que lo traíamos de botana porque la maestra que lo tenía, llegaba a su casa y se echaba un tequila todos los días, ¿no? Y entonces decíamos que era el grupo para volverse alcohólico, porque rebasaba los límites de lo que siempre hemos tenido en la escuela de casos difíciles, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y yo, pero fíjate que yo siento que estos grupos o estos casos que de por sí recibimos así, no son los que me han costado más trabajo. A mí me han costado más trabajo procesos en los que tienes un límite para involucrarte. Mientras esté en tu cancha el balón, mientras sea una cuestión, decía hace rato René, institucional, siempre tienes posibilidades de pues el poder del docente en el aula, ¿no? Tu aula es tu espacio y tú ahí eres, pues sí, el amo y señor, y puedes emplear eso para jalar grupos por muy difíciles que sean. Pero lo que es más duro muchas veces es cuando estás viendo y no hay espacio porque ya es del lado de la familia, porque ya es del lado de la persona, porque ya y tienes un límite de incidencia y tienes que dejar que la gente tome sus decisiones y haga sus procesos, ¿no? Y eso es a veces mucho más duro que cuando te desgastas un año, busque estrategias y formas y espacios para desahogarte y lo que haga falta para sacar un grupo adelante o a un alumno en particular, ¿no? Pero cuando no te dejan y además estás viendo hacia dónde está caminando todo, es bien fuerte. Sí, se te apachurra el corazón. Y fíjate, René, que yo trabajé en vecindad como 6 años. Y en los años que yo estuve en vecindad, teníamos un acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, con una casa hogar que se llamaba Amor para Compartir. Y nos llevaban a sus chiquitos, sobre todo en verano. Y la primera vez que yo entré en contacto con los chicos y con sus historias y pues sí, hicimos crisis varios de los que estábamos trabajando con ellos, muy fuerte, para luego poder vincularnos y
y abrirles un espacio padre, ¿no? Y digno y amoroso, sin dejar el corazón en el camino. Es de las cuestiones más duras, porque tienes que poder vincularte, pero sin sentir que te desgarras, ¿no? Es bien difícil. Sí. Pero eran historias bien interesantes. ¿Cómo para poder cuidar tu salud mental y no involucrarte de más, ¿no? Algo que actualmente en la SEP están metiendo mucho es la parte de educación emocional. Pero realmente la capacitación que están dando a los docentes es como una embarrada de enseñen esto. Enseñen que reconozcan emociones y listo, ya con eso van a resolver su vida emocional. Es como de, a ver, espérame, primero vamos a trabajar con los docentes. ¿Cómo un docente se va a poder atrever a reconocer emociones si él no mismo reconoce sus emociones? No se controla en el aula. ¿Cómo le hacemos para que controle primero sus emociones, las trabaje y pueda enseñarle eso, retroalimentar a los niños desde su experiencia? Creo que ahí tendría que haber también una dinámica. Algo que me pasaba mucho, que es el conflicto. Realmente como grupos difíciles no he tenido como tal. No sé si he tenido como ventaja. Teóricamente a mí me han mandado a las comunidades, cuando estaba en CONAFE, me mandaban a las comunidades más conflictivas, según. Y al terminar, pues terminaba bien, porque al final generábamos acuerdos y era como bastante divertido. Incluso generábamos hasta proyectos. Pero realmente a mí cuando entré ya como a trabajo ya más estable en colegio, la problemática era el poder abordar todos los temas. Porque querían que corriera, o sea, no podía respetar procesos, no podía respetar tiempos, no podía nada, porque querían que llenara libros, querían que llenara cuadernos. Eso a mí me mataba. Y era como cómo genero una dinámica, cómo trabajo el juego, cómo trabajo el arte, si quieren que nada más escriban, y yo esté al frente dictando, que yo esté al frente hablando. Entonces, hay como un montón de cosas que se deben que trabajar en la educación. Creo que esto está bien interesante también, pero más para mí por el sentido de cuando hablas de esta inteligencia y educación más emocional, que sí me parece muy útil trabajarlo independientemente de a lo que nos dediquemos y sobre todo si somos docentes, pues con mayor razón, pero ¿cómo lo haces tú, o cómo lo aprendes tú, o cómo lo aplicas tú, toda esta parte de la inteligencia emocional para ti mismo y para poder aplicarlo también con tus alumnos? ¿Cómo lo aprendiste? A mí me ha servido, la parte de seguir capacitándome, seguir aprendiendo, y a partir de lo que yo he vivido también poder enseñar un poco, eso me ha funcionado mucho. Yo también pasé lo mismo que tú, ¿no? Y le explicaba lo que pasaba y, ya había como esta parte de, se me fue la palabra, de empatía. El trabajar la empatía en los grupos ayuda mucho para el trabajo de las emociones. Comenzar a sensibilizar ayuda como primer paso. Obviamente es como muy romántico decirlo, ¿no? Pero trabajarlo es bien complicado, porque tienes que trabajar tus emociones primero. Sí. No puedes llegar de tu casa enojada, salir de tu casa enojado y llegar bien contenta a la escuela, porque tampoco estás. Uh-huh. Ahí, ¿no? Es como de, a ver, ¿qué estamos trabajando? ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Y con quién vamos a trabajar? Sí tenemos que tener como en cuenta esas partes. Y fíjate que yo creo que a mí no me gustan estos espacios que están queriendo abrir por ejemplo, esto, para empezar, nada más de escucharlo de identificar emociones, ¿no? Digo, yo tengo 40 y tantos años y me encantaría que alguien todavía me pudiera ¿no? Cuando ya me prendí, cuando ando depre, cuando no, poder detenerme y decir, lo que pasa es que estoy, ¿no? Con esta emoción color amarillo, verde, azul, rosado, y entonces yo creo que eso no existe en la vida de los seres humanos y que tratar de abordar desde ahí las emociones con los niños no creo que tenga el menor sentido. Yo creo que es en la vida cotidiana, en los sucesos, en la interacción, en la convivencia, donde uno va construyendo un aprendizaje socioemocional.
y parte, como dices, de uno mismo, ¿no? Si yo no soy capaz de decir en un grupo, oigan, ya me enojé porque hoy no dormí bien y entonces vengo muy sensible y ya me cayeron gordos todos, ¿no? Pasa. Y les dices, es que hoy están haciendo mucho ruido y el próximo que se pare le voy a no sé qué, y a ti qué te pasa, siempre me miras con esa cara, y entonces les volteas y les escupes todo tu malestar, en lugar de partir de una humanización de ti mismo, ¿no? Para mí eso es ser humano, Sí. no es estar... Yo no creo que las personas tengamos la obligación de tener un comportamiento coherente y ¿cómo es esta palabra? Asertivo todo el tiempo, ¿no? Yo 1000 veces en mi ejercicio docente me he tenido que disculpar con alumnos que creo que no había que hacer tal cosa y acabé haciéndola. Y al otro día voy y le, oye, Mengano, híjole, yo te había dicho que por ahí yo no y acabé, ¿no? Ayer hasta te mandé a la oficina. Discúlpame, pues, y no es discúlpame, pero tú me hiciste enojar, ¿no? Claro. Me barrí, pues, Ujú. pero mañana o hoy volvemos a empezar y siempre es tiempo, ¿no? Eso abona mucho más a la vida, a los aprendizajes de la vida emocional de un niño, que quererle enseñarlo a decir qué está sintiendo en ese momento, ¿no? Luego uno no sabe, es muy complejo, pero en la interacción cotidiana es mucho más fácil entrar a resolver conflictos, dar un minuto para hablar con alguien porque no lo estás viendo bien, como que son otros los caminos. Yo no creo que integrándolo tipo materia sea la manera de humanizar o sensibilizar o desarrollar lo emocional. Y sí estoy de acuerdo en que es el docente en primer lugar, pero tendría que también estar el docente en un ámbito que tenga el mismo trato, ¿no? O sea, que sus colegas, que uno pueda salir a decir, ¡ay, ya me cayeron gordos hoy! Y saber que no es que eres un pésimo maestro, ¿no? O sea, necesitabas desahogarte y ya entras otra vez a tu salón. Empático en ese sentido. Pero sí es una profesión bien Complicada, sí. particular. Sí, a mí me ha servido mucho el escuchar, porque los niños, bueno, todas las personas quieren hablar de sí, o la mayoría. Y el escucharlos, el que se sientan escuchados, ayuda muchísimo. Genera como esta empatía, genera como un lazo con los alumnos, y de repente comienzan, bueno, en el caso de las infancias, te comienzan a soltar todo. Y a mí me ha servido que a partir de lo que ellos cuentan, yo lo abordo y lo trabajo desde una materia. A mí me ha funcionado. Ok, tienes problemas, vamos a formación cívica y ética. Ah, ¿te acuerdas cuando trabajamos esto de formación cívica y ética, la resolución de conflictos? ¿Cómo lo harías? O, ¿te acuerdas en matemáticas que trabajamos que el porcentaje y tú que fuiste ahorita al súper y compraste? Comienzas a trabajarlo desde su vida, desde su experiencia. Y eso también le enriquece mucho a los niños, la parte significativa. Sí, y yo creo que no solamente con los niños, yo lo puedo aplicar también mucho más fácil en las clases particulares que doy, porque ahí sí hay como una retroalimentación más directa y además trabajo con adultos, entonces sí es como de, a ver, vamos a trabajar este tema, pero yo primero necesito saber cómo aprendes tú, qué es lo que haces tú para aprender. Normalmente haces notas, normalmente ves videos, normalmente escuchas la clase, ¿qué haces tú? Entonces, en esta misma idea que decías de pues necesito escuchar a los estudiantes para saber también yo por dónde tengo que llevar mi clase, pues es bastante útil, no solamente con los niños, y seguramente, como dices, ¿no? Los niños, cuando he tenido la oportunidad también de trabajar con ellos, son muy, muy abiertos. Ellos tienen como esa facilidad, para mi gusto, de expresar lo que está pasando cuando les das el espacio, como decía Claudia también, ¿no? Que sería lo que nos faltaría quizá en algún momento también a nosotros como maestros, el tener un espacio en el que pudiéramos expresarnos pues justamente lo que está pasando, ni bien ni mal, ni soy bueno ni soy mal maestro porque me enojé o porque ya me cansé, simplemente soy un ser humano y se acabó. Entonces, tener ese espacio en el que los estudiantes, sean quien sean, independientemente de su edad y lo que estén estudiando, tengan esa capacidad también para hablar lo que está pasando, hace que el trabajo sea un poco más sencillo para uno como docente, eso me parece. Y llevando también como toda esta reflexión y para ir cerrando un poco el tema y que podamos irnos a descansar también un poco sin tantas cosas ahí en la mente, la idea entonces va siendo también sobre
¿cómo nosotros mismos estamos valorando el papel del docente? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como el papel que tiene el docente en su práctica? ¿Y cómo lo estamos posicionando nosotros al docente? Porque al final pues somos docentes. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué es el docente o cuál es el valor que tiene en la sociedad, o en términos quizá más prácticos, como veníamos hablando sobre la vida humana en general? ¿Cuál es el valor que tiene el docente? Ay, híjole. ¿Qué pasó? Se me un momento. Pensé que nada más había sido de la cámara. No, igual como para tratar de cerrar un poco el espacio y que no nos vayamos como tan abiertos de todo lo que hemos estado platicando, la idea sería como tratar de posicionar el valor que tiene el docente, quizá dentro de la sociedad, quizá dentro de ti como persona, en esta idea como más humano quizá del docente y no en el puesto de poder. Pero al final, ¿cómo valoras tú la práctica docente? ¿Qué es lo que implica para ti esta idea de ser docente? ¿O cómo está posicionado en la sociedad? ¿O cómo lo vamos a ver nosotros al docente? Ok, la sociedad muchas veces nos ve como flojos, ¿no? Como los flojos que hacen a cada rato o huelgas, o consejos técnicos, o tienen puentes. Ándale. ¿No? Básicamente, he escuchado muchas veces esos comentarios, ¿no? Y es como, vas a la papelería y otra vez dejó esta cosa que tengo que comprar y al final otra vez van a tener suspensiones. Como de, está bien. Pero fíjate, es que yo creo que son como dos cosas. Uno es el docente en la escuela, ¿no? O esto que estás diciendo y la manera en que ay, espérenme un segundito. Espérenme. Sí. Ok, sí, pero esta parte, ¿no? ¿Cómo nos ve la sociedad? Creo que también muchas veces es injusta. Porque que la sociedad muchas veces nos ve como algo que realmente, o por algunos pocos, los demás pagamos. También. A eso iba, digo, de pronto como el docente como gremio, ¿no? Como esto que estás comentando. Pero también hay otra cosa, yo creo, y ahora con lo virtual se está cuestionando, no cuestionando, pero es como los libros, que si van a desaparecer los libros físicos un día o no. Igual el docente. Creo que al final el docente como tal es un rol necesario en la sociedad. No como el formador, el encauzador, el transmisor de la cultura, ninguna de estas cosas, sino porque los seres humanos tenemos el gusto, la necesidad, no sé qué sea, de tener referentes en la vida. Y todos tenemos uno o unos docentes referentes en la vida. Y yo creo mucho en la onda de Lilich, que aunque no hubiese la institución como tal de la educación, los seres humanos, como ha sido en otras épocas de la historia, nos reuniríamos en torno a alguien, ¿no? Tras de alguien. Porque creo que siempre se requiere de ese papel, que alguien juegue ese papel en la sociedad. Incluso en los grupos de niños libres, digamos, siempre hay un niño que trae a todos atrás, ¿no? Que es como el líder, y yo creo que el docente es ese papel en abstracto, el docente en abstracto, no como las personas flojas que no trabajamos todos los días. Ese ya es como el gremio, sino el rol, el papel dentro de la sociedad. Creo que siempre habrá de tener espacio y ojalá siempre exista gente chida desempeñando estos. Sí, pero al final se vuelven como agentes de transformación, al fin de cuentas. De lo que sea, al final siempre la presencia del que trae ahí la antorcha, ¿no? Sí. Aunque sea por un ratito, en verdad la trae otro, pero como figura como tal creo que sí es importante. Sí, es
muy interesante esto de que planteamos también al principio de que a veces uno pues entra a la parte académica y a la docencia sin necesariamente haber estudiado algo relacionado con la pedagogía, simplemente pudiste haber estudiado cualquier otra cosa y empiezas a dar clases y entonces te das cuenta de que es algo que sí te gusta y ahí es donde encuentras este tipo de maestros, ¿no? Que no necesariamente tuvieron que haber estudiado toda esta parte de la pedagogía, sino que de alguna manera son líderes en ese sentido de que te están guiando hacia el conocimiento que ellos tienen y por supuesto que siempre es muy útil seguirse preparando y seguirse estudiando para hacer mejor tu trabajo. Pero eso me parece que también tiene que ver con la parte humana que estamos buscando del docente y no totémica quizá, o esta parte como gurú o el hombre en el poder o todo lo contrario, ¿no? De si son flojos y no van a trabajar y ya tienen consejo y ya faltaron y lo que sea, o sea, para tratar quizá de irnos a los extremos del sujeto supuesto saber o esta persona floja, pues quizá también en la parte humana creo que lo interesante es que esos maestros, por lo menos en mi experiencia profesional también, esos maestros que yo he visto que tienen esta capacidad de liderazgo y de guiar adecuadamente a sus pupilos, tienen también un cierto grado de introspección, porque es lo que decía René también en algún punto, necesito también darme cuenta de lo que está pasando a nivel emocional si quiero hablar sobre emociones, y necesito también entender cómo estoy hablando de estos procesos, cómo entiendo yo el proceso de mitosis, por ejemplo, para poder explicar el proceso de mitosis, no simplemente leerlo y copias 10 veces este párrafo para que te lo aprendas y sepas cómo funciona la mitosis, ¿no? Es una reflexión. ¿Perdón, René? Y rézalo aparte. Ay, también, por supuesto. Para que amarre. Hasta que te lo aprendas completamente y ya sabes mitosis y ya, vamos, lo que sigue. Entonces, sí creo que para mí esta idea del docente tendría que irse más allá de si está bien o si está mal, o si es el ángel o es el demonio, y humanizado más bien en esa otra parte de, pues, depende cómo también estés trabajando tú un poco contigo mismo y qué tanto tengas esa capacidad de reflexionar sobre tu práctica docente, sobre tus emociones, quizás de esa misma idea de la inteligencia emocional, y sobre tu propia idea de una profesionalización, en este caso como de trabajar quizá con nivel medio superior o superior, y con los niños pues también quizá la idea más humanizante quizá de cómo me encuentro yo con mi niño interior y cómo me puedo dar la idea o la oportunidad de explorar, porque de repente, si a mí me cuesta trabajo el entenderme bien con los niños, es porque a mí me cuesta más trabajo ponerme a jugar ahí en el suelo, ¿no? Y de repente soy más modosito, no me empiezo a ensuciar con el lodo, cosillas así, ¿no? Entonces, eso también me queda muy claro, creo que yo también tengo que trabajar para poder trabajar bien con los niños, ¿no? Pero pues como ahorita no trabajo con niños, pues todavía me salvo, me escapo un ratillo, ¿no? Entonces, creo que esa sería como la idea en este espacio, de trabajar con la docencia desde la idea del ser humano que es el docente. Pues para cerrar también este espacio, no sé si alguno de ustedes dos quisiera comentar algo más, o si tienen alguna reflexión más que pudiéramos escuchar de su linda voz. ¿No? ¿No? ¿Todo en orden? Pues yo nada más, yo sí creo que sí hacen falta espacios así, donde uno pueda hablar de lo que es la profesión. Los docentes entre docentes platicamos mucho en las horas del recreo, en los eventos, vives contándote anécdotas, compartiendo, ¿no? De lo que piensa uno. Pero no de manera como así, como abierta, como ahorita. Y yo creo que son espacios muy importantes porque el maestro tiene mucho que decir. Y no nada más desde su rol como docente, sino de su experiencia de vida, ¿no? Y todo esto que hay en educación de la división entre teoría y práctica, ¿no? Que siempre los teóricos están en su escritorio y el maestro tiene que ejecutar, y siempre ha habido ahí una cuestión hasta de confrontamiento o de desagrado de unos hacia otros. Y cuando uno se acerca al ámbito docente hay mucha experiencia
mucho conocimiento, mucha sabiduría, ¿no? Y escuchar a los docentes hablar desde su profesión, yo creo que hacen falta espacios así, donde se pueda compartir experiencia, ¿no? Sí, Desahogarse tantito. sí, también. Desahogarse tantito también, sí. Ándale. De una vez. Yo creo que el docente es un agente de transformación que necesita capacitación, que necesita trabajar consigo mismo, que necesita trabajar con su empatía, con sus emociones, con su liderazgo, que necesita trabajar muchas cosas y que básicamente debe comprometerse, ¿no? Comprometerse pues a su trabajo. Si realmente estás aquí en la docencia es por algo. Ojalá que sea no por ganar dinero, porque pues te irá muy mal, ¿verdad? Y terminarás muy frustrado. Sí. Pero ya que estás aquí, pues hazlo bien. ¿Qué te queda? Sí, creo que esta responsabilidad quizá de la que nos habla René nuevamente está ligado con lo que nos decía Claudia también de la generación de este tipo de espacios en los que podamos platicar de forma como más abierta al respecto de lo que hacemos para reflexionar sobre lo que hacemos. También es nuestra responsabilidad y el hecho de tener este espacio también es nuestra responsabilidad. Digo, al final, gracias a Creset también que tenemos este espacio, pero Creset nace justo por eso, porque yo no encontraba ese espacio en el cual pudiera expresarme de la manera que a mí me gusta expresarme, ¿no? De decir lo que pienso y decir lo que siento y cómo lo pienso y cómo lo siento. Y no existía ese espacio, y dije, bueno, pues entonces vamos a ver cómo voy a tomar la responsabilidad sobre lo que quiero decir y voy a generar también un foro para hablar sobre esto. Y en ese sentido también agradezco mucho el hecho de que ustedes estén aquí el día de hoy, porque este evento pasó por muchas fases muy diferentes, estaba planeado como algo muy diferente y bueno, eso de estar haciendo planes ya no me está funcionando tanto y al final, afortunadamente, pues fluyendo un poco con la vida, digamos, trabajando sobre la marcha con lo que tenemos, con las herramientas que sí tengo a mi disposición y con las conexiones que tengo también a la mano, pues generamos juntos este espacio en el cual nos encargamos de reflexionar sobre nuestra práctica docente. Entonces, en ese sentido también yo les agradezco muchísimo a los dos que hayan estado aquí y también espero que no sea la única vez en la que estemos juntos, ¿no? Ojalá que próximamente también organicemos algo con quizá otra temática, quizá abordando otros temas o algo más específico de la docencia, para que podamos también reflexionarlo juntos y no sea un trabajo que a veces uno hace solito, es que creo que me gustaría que pasara y se quede encerrado. Pues vamos a abrir el espacio y vamos a generar otro tipo también de ideas, de pensamientos y de líneas para seguir trabajando nuestra labor, que al final creo que los tres aquí estamos convencidos de que pues la docencia está bien padre, ¿no? Es un trabajo muy bonito, a pesar de todos los asegúnes que tiene, el trabajar con otras personas, enseñar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que te implica aprender también del otro y no solo enseñar al otro, creo que es algo de lo que los tres estamos aquí apasionados y espero que próximamente también volvamos a compartir este espacio, así es que muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos han visto y nos seguirán viendo en la grabación. Gracias. Claro que sí. Gracias. Cuídense mucho, gracias, bye bye. Hasta luego. Bye.